Hola a todos y todas. A continuación vamos a desarrollar la ayudantía número 3 de análisis cuantitativo 2 del segundo semestre del 2020. Nos vamos a dedicar en estos dos ejercicios que va a constar esta ayudantía en lo que es distribución y en especial a lo que es distribución binomial y entender bien la formulación de estos ejercicios. Antes de comenzar, quiero recordarle cuatro propiedades que son muy claves en lo que corresponde a la distribución binomial. En primer lugar, tenemos que saber que para que sea una distribución binomial, tienen que ser una infinita cantidad de posibilidades que se dé un hecho, y estos son una serie de n ensayos. En segundo lugar, tenemos que entender que estos ejercicios o estos problemas de distribución tienen dos resultados posibles, es decir, que exista tanto algo que ocurra como que no ocurra, o que sean dos distintas posibilidades. A estas las vamos a llamar como éxito y fracaso, definiendo éxito como P y un fracaso como 1 menos P. Con esto vamos a entender de mejor manera que la única posibilidad que ocurra un hecho es que sea un fracaso o un éxito. Son las dos únicas posibilidades que tienen este tipo de distribuciones, a diferencia de lo que puede ocurrir con algunos otros tipos de distribución. Y la otra opción es que la probabilidad de estas no cambia. Es decir, que si yo tengo una cantidad de ensayos determinada y yo quiero saber la cantidad de posible éxito que tenga dentro de los ensayos, voy a saber que esa distribución se va a mantener siempre en base a los datos que nos estén asignando. Bueno, a continuación vamos a ver la pregunta número uno. Bueno, la pregunta número uno nos dice lo siguiente. Los dueños de Trotamundo Terraza Bar están preparándose para los eventos que se vendrán después de que Quilpué avance a fase 3 en el plan paso a paso presentado por el gobierno dentro del contexto de la actual pandemia mundial. Viendo el espacio que ellos utilizan habitualmente, es pertinente que hagan estimaciones de cómo pueden ir asignando el espacio cumpliendo con todas las normas y medidas que el MinSal lo obliga a cumplir durante los futuros meses. En base a los datos que se han podido extraer de los primeros meses en las ciudades que han pasado a la fase número 3, los bares han notado que el aforo reducido, donde se han podido hacer algunos eventos, existe un 15% de probabilidad de que quienes compren su ticket para un show terminen sin asistir o no se les pueda permitir el ingreso por no cumplir los protocolos asignados, mientras que el restante asiste normalmente, es decir, que un 85% puede ingresar a estos eventos. Durante la evaluación del MinSal, que se realizó los últimos días, le informan que tendrán un aforo permitido según el metraje y la cantidad de sillas y mesas, será de 46 personas. Por lo tanto, se decide como empresa que se venderá 48 entradas, suponiendo que se mantiene la probabilidad de que no llegue el 100% de las vendidas. Por lo que si en caso de que lleguen más personas, se le permitirá esperar en otro lugar para la siguiente función con un pase de 20.000 pesos en consumo. Visualizando el primer evento a realizarse tentativamente el 12 de diciembre, donde queremos evaluar a X como el número de personas que van a llegar de los 48 entradas que se vendieron a cabalidad para el evento, e Y como la cantidad de dinero a pagar en pases. Las preguntas son, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen las 48 personas a terraza? ¿Cuál es la probabilidad de que 47 personas se presenten? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más lleguen 46 personas a terraza? Haga una tabla de las posibilidades de valores de probabilidad de I, es decir, la distribución de las probabilidades de I, y encuentre el valor esperado de I. Si lo podemos analizar, las tres primeras preguntas tendríamos que analizar íntegramente lo que son una distribución binomial. Y posteriormente son tablas de probabilidades y valor esperado, en las cuales podemos después evaluar cómo es la distribución de las personas que llegan y las pagos que tengo que realizar producto de que llegó más gente de lo permitido. Bueno, en el primer ejercicio, cuando nos dicen que llegan 48 personas, nosotros sabemos que no estaríamos cumpliendo la norma del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es cuál es la posibilidad de que de las 48 éxitos, o 48 muestras que voy a tomar, lleguen las 48 personas. Entonces, utilizando la fórmula y evaluando los datos que tenemos,
sabemos que nuestro n va a ser 48 y que nuestro x o k también va a ser 48. Y la probabilidad de éxito, es decir, que lleguen las personas, es de 0,85 y la probabilidad de fracaso, es decir, que no lleguen todas las personas, es de 0,15. Acá nosotros vamos a reemplazar en la fórmula. Recuerden que esto son factoriales, quiere decir que sería el número superior, es 48 factorial, dividido en el segundo número en 48 factorial, por la resta de ambos números también en factorial. En este caso, como nos quedaría 1 partido en 1, o sea, nosotros despejamos rápidamente. En este caso, lo mismo cuando nosotros le damos un número a 0, nos queda que sería 1. Por lo tanto, solamente nos queda que la probabilidad de que lleguen 48 personas solamente va a quedar definido como 0,85 elevado a 48, que es el valor que está acá en la fórmula, que es p elevado a k, o también puede ser elevado a x, dependiendo de la fórmula que utilicen o les acomode más. Y esto nos indica de que la probabilidad de que 48 personas lleguen al evento, es decir, que yo me pase de la cantidad de personas que el MinSal me dijo que eran 46 como máximo, es de 0,041%. Es decir, que la probabilidad de ocurrencia del evento es realmente baja. Por lo tanto, la empresa hace bien al, por así decirlo, vender 2 entradas más de lo permitido, debido a que la probabilidad que esto ocurra es realmente bajo, pero existe. En la segunda pregunta tenemos que hacer algo bastante similar a lo que hicimos recién, y esto sería con 47 personas. En este caso, sabemos que la cantidad de pruebas o de mediciones que se hicieron fueron las 48 entradas vendidas. La probabilidad de éxito y fracaso son exactamente las mismas, y lo que cambia es nuestro X o nuestro K, debido a que en este caso serían 47 personas que realmente asistieron. Como fue anteriormente, que nosotros despejábamos los factoriales, en este caso nos queda 48 y 47. Por lo tanto, al momento de simplificar, nos va a quedar 48 por la probabilidad del éxito elevado a la cantidad de aciertos que se realizaron en esta medición, por la probabilidad de fracasos, y que es elevado a 1 debido a la resta entre 48 menos 47. Lo desarrollamos y nos da de que la probabilidad de que lleguen 47 personas, es decir, una más del aforo permitido, va a ser de 0,347. Al igual que la pregunta anterior, la probabilidad de que no llegue, que llegue una persona más de lo permitido sigue siendo considerablemente baja, pero no es cero. Entonces podemos ver que la probabilidad de que la empresa tenga que pagar un pase de 20.000 pesos a cada una de las personas que llegue es realmente baja. Bueno, en la pregunta C, cuando dicen que cuál es la probabilidad de que a lo más 46 personas lleguen a terraza, tenemos que estar atentos. Nosotros cuando tenemos 48 mediciones, esto corresponde al 100% de probabilidad de que ocurra todos los éxitos. Es decir, sumo la probabilidad de 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta 48. Cuando me dicen a lo más, que es clave entenderlo, nos indica que son todas las probabilidades desde el 0 hasta 46. Normalmente uno se puede confundir y solamente toma la probabilidad de 46, 47 y 48. Entonces, al saber que es a lo más 46 personas, sé que estoy tomando todos los valores de 0 hasta 46 y tendré que calcular uno por uno para poder completar todos los valores. Pero, como sabemos que la suma completa tiene que ser 1 o 100, dependiendo cómo prefieran trabajar los números, si con decimales o con el número íntegro, nosotros podemos restar los números que están por sobre lo que yo requiero. En este caso, si yo quiero de 0 a 46 y sé que son 48 mediciones, yo al 100% de la probabilidad le voy a restar la probabilidad de 47 y la probabilidad de 48. Como ya las calculamos previamente, es mucho más sencillo reemplazar los valores
para no colocar toda la explicación al costado. Pero en caso de que ustedes no lo hayan hecho previamente, tienen que hacer todo el cálculo nuevamente y expresar cuáles son los valores para que así el profesor, en caso de que ustedes requieran después evaluar el desarrollo, sea más sencillo y no pierdan un valor por arrastre. En este caso sabemos que la probabilidad de que a lo más 46 personas lleguen a terraza, es decir, el aforo permitido, es de un 99,61%. Es decir, que la probabilidad de que yo como máximo llene el aforo permitido es bastante alta, casi un 100%. En la pregunta D, cuando me dicen que haga la probabilidad de los posibles valores y probabilidades de X, es decir, la distribución de la probabilidad de Y. Acá mezclo las probabilidades que lleguen las personas con el pago de la compensación. Por lo tanto, yo sé que de 0 a 46 personas no tengo que pagar ninguna compensación porque todas las personas que yo le vendí la entrada y van a poder entrar al bar y ver un evento o cualquier otra actividad, lo va a poder realizar. En caso de que una persona llegue más del aforo permitido, es decir, que lleguen 47 personas, va a ser de 20.000 pesos lo que yo le tengo que pagar en un pase para que ella pueda entenderlo, pueda, por así decirlo, esperar a la siguiente función o de que salga una persona de las que está en el interior. Y lo mismo ocurre cuando llegan 48 personas porque tengo que pagar dos pases. Acá solamente nos interesa tener claro cuáles son las probabilidades de que ocurra cada evento y la probabilidad de pago que yo tengo que realizar, porque estas nos van a ayudar en la siguiente pregunta. Cuando nos dicen que encuentre el valor esperado de I, tengo que entender que el valor esperado, para este caso, es la sumatoria de todas las probabilidades multiplicadas por el número de personas que van a llegar por evento. En este caso, tengo la probabilidad de 0, la multiplico, que lleguen 0 personas por su probabilidad, o que llegue solamente una persona por su probabilidad, y así sucesivamente. En este caso, como tenemos que los valores de 0 a 46 sumados íntegramente en una probabilidad, que era un 99,61%, yo sé que la compensación correspondiente a eso es 0. Entonces, reemplazo los valores en la probabilidad de 47 y 48, es decir, que en estos casos ocurre que uno va a tener que pagar 20.000 o 40.000 pesos y esto los multiplicamos por sus probabilidades pertinentes que habíamos realizado anteriormente, que eran 0,346 y 0,041. Hacemos la anotación y sabemos que el valor esperado de que la empresa tenga que pagar o que tenga que tener aproximadamente en este tiempo es de 233 pesos. Es decir, que es relativamente bajo a lo que puedo tener que costear debido a todas las entradas o a las personas que pueden llegar. Es decir, que la probabilidad de que la ocurrencia de que lleguen más personas al aforo permitido es relativamente baja, pero aún así tiene un costo implicado en cada una de las personas. En este caso es un poco más confuso verlo porque uno está hablando de un valor que por así decirlo, se prorratea dentro de todas las personas. Pero si lo vemos después en otros tipos de ejercicios asociados a posibilidades de ocurrencia de un hecho, pueden tener un poco más de sentido o coherencia para entenderlo. Pero esta es la forma de calcular un valor esperado para ver hacia qué se puede acercar. Eh, Esta pregunta es un poco similar a la que vamos a ver a continuación, pero vamos a trabajar con más proporciones, probabilidades y distribución binomial. La pregunta 2 nos indica, la empresa OneFit ha implementado durante los últimos meses la opción de compra directa en su website para conseguir camisetas, indumentarias, accesorios deportivos para envío dentro y fuera del país. Los gerentes han exigido a los encargados de área comercial que deben aprovechar esta herramienta que en comparación a las páginas similares a ellas han permitido aumentar de 20 ventas semanales hasta 65 ventas con esta herramienta y otras asociadas. Es por ello que para los vendedores y encargados de asistencia web se les exigirá mantener esta cantidad semanal de venta con un margen de hasta un mínimo 60 prendas y si llegan a las 65 de venta promedio, se las deben entregar a los que tengan menos ventas, es decir, que nosotros trabajamos con más personas,
para poder alcanzar la meta general del grupo. En base a conversación con los otros vendedores de otras empresas, esto les informa que la probabilidad de que un incremento en la venta sea real y les permita alcanzar la meta general es de un 88%. Y los que visualizaron en OneFit pueda estar errada es de un 12%. Esto quiere decir que hay un 88% de éxito de que las ventas estén entre 60 y 65 para cada vendedor, o que realmente ese 12% que nos indica que puede ser el fracaso es que la empresa calculó mal y no se cumplieron los parámetros. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué condiciones se deben dar para que este experimento sea binomial? ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor haga 62 ventas en la semana? ¿Cuál es la probabilidad de que se hagan entre 62 y 64 ventas en la semana? ¿Y cuál es la probabilidad de que se venda por sobre el rango mínimo permitido y el tope de cada vendedor en la empresa? Si lo ven, hay dos preguntas, que es la B y la C, son bastante similares a lo que vimos en la pregunta anterior, en la pregunta número 1. Y las otras dos consisten a lo que vimos la primera pregunta, se tiene relación a lo que vimos en el comienzo del video. Y en la D es bastante similar a lo que expresamos también en el ejercicio E del anterior. Cuando nos indican qué condiciones se deben dar para que este experimento sea binomial, tenemos que tener bastante ojo a cuáles son las propiedades de una distribución binomial. Con ello quiero decir, las observaciones provienen de una población infinita sin reemplazo. En este caso, no existe límite de venta. Pueden existir, por ejemplo, actividades que permitan un mayor flujo de venta. Por ejemplo, un Cyber Monday, Black Friday. Todo esto nos va a obligar a de que existan más posibilidades de venta y nosotros no podamos decir cuál es el rango esperado dentro de una compra. En este caso también se define el éxito como que los vendedores cumplan con el rango de venta estimada para OneFit y el fracaso como que no se cumple la estimación de venta quedando fuera de las metas. Tenemos que tener claro que siempre hay que definir el fracaso y el éxito, como ocurre después en el tercer punto, que asumimos que el éxito es de un 88%, un 0,88, y los fracasos como un 0,12. Esto lo vamos a sacar desde el encabezado de la pregunta, donde nos basamos en datos históricos que son comparables a la empresa. Y también se debe establecer como supuesto que la venta de un producto no afecta a la compra de otro que se interese en la tienda. Esto quiere decir que en estos ejercicios de distribución binomial no tiene que haber incentivo desde otras partes. Todas las personas, por así decirlo, tienen la misma opción y la misma probabilidad de que ocurra un hecho. No se vean motivados o incentivados. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, lo referente a las promociones de grandes tiendas o cuando se hacen ofertas en las páginas, esto incentiva las ventas o a la compra de otras personas. Por lo tanto, nosotros tratamos de analizar el dato más puro. Estas son como las condiciones clásicas de un ejercicio de distribución binomial. Bueno, en la pregunta B, nos dicen cuál es la probabilidad de que un vendedor haga 62 ventas semanales o a la semana. Como distribución binomial, seguimos con la misma fórmula, que sería la probabilidad de X de ocurrencia del hecho, el factorial, por la probabilidad de éxito elevado al número de al número de éxito o ocurrencias reales del ejercicio, partido por multiplicado por el número de fracasos y la resta de ambos números. En este caso, sabemos que nuestro n es 65, es decir, que se alcance el máximo de ventas por una persona. La probabilidad de éxito sea un 88%, fracaso un 12%, y nuestro valor en interés, que es la probabilidad de que ocurran 62 ventas. Como señalamos anteriormente, desarrollamos el factorial, despejándolo, nos queda que sería 65 por 64 por 63 partido en 6, que sería la resta de ambos valores. En este caso sería 65 menos 62, nos queda que es 3 factorial, el 3 factorial nos deja que es 6, y el elevado acá sería 62, porque es el valor
de éxitos que se dieron en la medición y acá la resta entre el número de pruebas y los éxitos. Lo desarrollamos y nos da que la probabilidad de que ocurran 62 ventas es de un 2,73%. Es un valor que no lo podemos comparar con nada de momento, pero es igual un valor relativamente bajo. Luego, cuando nos dicen cuál es la probabilidad de que se hagan entre 62 y 64 ventas en la semana, tenemos que entender de que cuando dicen entre 62 y 64 incluye ambos valores. Por lo tanto, tenemos que sumar la probabilidad de ocurrencia de 62, 63 y 64. Es importante entender bien lo que nos indica la pregunta porque puede ser excluyente. Por ejemplo, no puede decir que una probabilidad sea mayor a 62 y menor a 64. En ese caso tendríamos que solamente hacer la probabilidad de 63. En este momento, cuando dice entre 62 y 64, es incluyente de ambos valores laterales. Desarrollamos, en este caso, la probabilidad de 63, que sería 65 por 64 partido en 2, por la del desarrollo del factorial. 0,88 elevado a 63, por la probabilidad de fracaso, que sería 0,12, elevado a 2, que es la resta de 65 menos 63. Lo desarrollamos y nos dice que la probabilidad de que se ejecuten 63 ventas es de un 0,95%. Y en el caso de que la probabilidad sea 64, haciendo un mismo tipo de desarrollo, es de un 0,22%. Si lo seguimos evaluando, es una probabilidad bastante baja, ambos casos. Por lo que, a continuación, cuando la pregunta D nos indique cuál es la probabilidad de un valor más completo, va a ser relativamente menor. En este caso, como la probabilidad es entre 62 y 64, incluyendo ambos valores, lo sumamos y nos indica que un 3,9% de ocurrencia es que la probabilidad de las ventas por un vendedor sean entre 62 y 64. Por lo tanto, sigue siendo un valor bajo. Y en la D, cuando dicen cuál es la probabilidad de que la empresa venda por sobre el rango mínimo, es decir, que sea de 60 o más, y el tope, que el tope de venta era 65, porque si no, yo tengo que entregárselo a otro vendedor. Como yo ya tengo calculados las probabilidades entre 62 y 64, me faltaría valor de 60, 61 y 65. Lo desarrollamos manteniendo la misma fórmula anterior y nos va a indicar que la probabilidad de que sea 61 es de un 5,76%, la probabilidad de que sea 60 es de 9,59%, y la probabilidad de que se vendan 65 es de 0,025. Aquí tenemos que tener claro de que nos está indicando de que sea la probabilidad completa entre el tope y el máximo, y sería de un 19,28%. Puede haber dudas en el caso que me dicen que sea sobre el valor mínimo, pero en este caso, como se permite que se vendan 60 prendas, se incluye y no es incluyente. Y eso sí, la ayudantía. No es tan complicado lo que es distribución binomial. Les recomiendo evaluar bien este ejercicio. Hay en el libro guía del ramo, hay otros más. Y cualquier duda, me escriben al correo y respondo a la brevedad. La semana anterior tuve unos problemas con la sincronización del correo y no respondí algunos a la brevedad, pero trataré de siempre estar atento. Y muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense y ánimo en su estudio.